Soy el doctor Alejandro Catalán, coordinador de epidemiología y en el Centro Médico ABC. Nos pidieron apoyar en esta ponencia sobre enfermedades de transmisión sexual y dije, bueno, es una muy buena opción porque están en una edad en la cual podemos tener diversas enfermedades y lo van a ver ahorita. Entonces, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Pues son aquellas enfermedades en las cuales vamos a adquirir de manera de un contacto sexual primario, pero no solo es sexual, también pueden ser por otras vertientes. Estas enfermedades van a ser muy comunes cuando tenemos esta parte del conocimiento de nuestro propio cuerpo, porque hay muchas enfermedades en las cuales no son infecciones que se conocen como patógenos altamente sexuales, sino que pueden ser bacterias que por un mal cuidado mío, personal, yo puedo generarla. Entonces, esas también pueden presentarse. Entonces, al final, estos cuadros clínicos van a estar proveniendo y estando siempre constante con nosotros. Entonces, como algo de impacto, tenemos que a nivel mundial, más o menos cada día, más de 1 millón de personas pueden tener alguna infección de transmisión sexual. VIH, que es la que todos conocen, ¿no? Más o menos son 37 millones en un día que pueden presentar, 5.6 millones para sífilis, 143 para tricomonas, clamidia 135, gonorrea 78 millones, herpes igual a 500 millones. Es algo más catastrófico tener herpes que tener VIH, pero es más común tener herpes porque la mayoría de la gente no tiene un buen cuidado cuando besa a alguien, ¿no? ¿Cuánta gente no hemos besado a alguien? Bueno, no, pero que no sabemos quién ha besado anteriormente. O a veces los padres que también tienen herpes besan a sus hijos. Entonces así es como ellos van adquiriendo la enfermedad como tal, ¿no? VPH, que esta es la más común ahora actualmente en la parte de la juventud, mujeres de entre 20 y 25 años. ¿Por qué? Porque han tenido contacto sexual a veces sin protección, ¿no? Diferentes tipos de situaciones en las cuales por no tener un control del Papá Nicolau, porque a pesar de que no hayan tenido relaciones sexuales, pueden adquirir VPH. El jabón, el cepillo con que se tallan, son fomites, objetos que pueden tener algún microorganismo y puede pasárselo. Eso de fui a la alberca y me embaracé, también puede pasar el fui a la alberca y me enfermé. ¿Por qué? Porque el cloro no siempre al final la concentración que está en las albercas puede tener lo adecuado, ¿no? Si no hay un buen mantenimiento también yo puedo adquirir una infección. Otra parte de México, los estados que normalmente tienen más afección a SIDA o VIH-SIDA son el DF, Estado de México, ¿no? Veracruz, Jalisco, Puebla. Este es el último reporte que se tiene. Y actualmente en el 2016, ya el último censo, el DF sigue encabezando Cancún, Guerrero y Jalisco. ¿Por qué creen? ¿Qué cosa? Qué bueno que ponen atención. Entonces, esta situación son los lugares más turísticos, ¿no? Donde puede haber más alto riesgo de tener la afección como tal. ¿Por qué? Por esta falta de interés, como lo vimos, ¿no? O ignorancia inclusivemente. Entonces, la enfermedad de transmisión sexual que podemos tener es de una manera vertical, ¿no? La adquiere la paciente, la mujer está embarazada y después se va a dar cuenta que está enferma o que adquirió la enfermedad. Sexualmente conocemos esa de manera heterosexual, homosexual, bisexual, como sea, ¿vale? Podemos tenerla. Y sanguínea, también el uso de drogas, transfusiones sanguíneas. Muchas veces las enfermedades son más comunes igual en ciertos grupos selectos. Entonces, no solo estas son las vertientes, sino existen otros factores donde vamos a evaluar cómo se transmite. En un estudio sociológico que se hizo en el instituto, como vi en la presentación anterior, se hizo a ciertas clases sociales donde se identificó que aproximadamente el inicio de una edad temprana sexual activa es a los 17.6 años. Entonces imagínense, o sea, estamos hablando que es en la parte de la preparatoria, ¿no? Y tenemos un foco muy grande. Después de la prepa, estaremos en la universidad, sigue habiendo todavía este pico. Hombres y mujeres se repite la misma situación. En hombres es más temprana edad,
¿Por qué? Porque están los grupos sociales, ¿no?, de nosotros que te dicen, yo ya hice todo, llegué hasta tercer base, ¿no? Entonces llegar hasta tercer base es un logro, una meta, y en las mujeres no, en las mujeres es un poquito más elevado. ¿Por qué? Porque llegar a tercer base es con quien me voy a casar, ¿no?, con quien voy a ver mi vida. Entonces, o si no, también podemos ver esta parte de la famosa prueba de amor que nos pueden dar. Entonces es un poquito más complejo. Existen ciertas parejas o grupos de riesgo en los cuales yo puedo tener este contacto o adquirir las enfermedades de transmisión sexual. Los grupos de riesgo más comunes siempre son los sexoservicios, ¿no? Esto es parte de la prostitución, que está altamente identificada, y en lugares selectos donde podemos encontrar gente con la cual se dedican a esto. Otra parte es la promiscuidad. Sí, tengo mi pareja estable, pero también puedo hacer un poquito de albedrío, ¿no?, y estar con diversas parejas. O si no, la otra, al final, las drogas, el alcohol, todas estas toxicomanías que nos generan esta parte de encontrar el no me acuerdo qué hice, no sé qué pasó la noche pasada. Entonces, el tener esto, punto efectivo, es donde podemos tener acciones por la euforia que estamos teniendo de esta sustancia que nos genera, y podemos interactuar y hacer otras cuestiones. Los factores de riesgo comunes que tenemos normalmente en los puntos epidemiológicos son conductuales, sociales y biológicos. Dependiendo de estos puntos, son ciertos linajes en los cuales vamos a identificar que va a afectar el inicio de la vida sexual, que sea más temprano, el uso de preservativo, que lo van a estar omitiendo. ¿Por qué? Porque la parte más juvenil siempre decimos que se siente más rico sin que con. Eso determina cada uno. Es una forma de verlo de esta manera. El número de parejas sexuales, no es lo mismo decir solamente he estado con 2 personas a decir he estado con 30, 50 o 100 personas. Actualmente ahora la parte, sobre todo la tendencia de los hombres, tienen aproximadamente entre un número de parejas sexuales al año entre 5 a 10. Y sin mujeres hasta 5 parejas. Entonces, dependiendo de su estabilidad emocional, es lo que va a depender de cómo yo voy a tener esta parte del número de parejas sexuales. El otro, el cambio constante de pareja sexual que decíamos, hoy solamente eres mi sex friends para el día de hoy, mañana consigo otro, mañana consigo otro, consigo otro, consigo otro, y así me voy recopilando toda mi lista para tener un poquito más elevado el riesgo de adquirir. La otra parte son estas famosas nuevas relaciones europeas, porque allá se veía más, ¿no?, relaciones open mind, en la cual igual tengo una pareja, pero él puede ir a disfrutar en otro lado lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces eso podemos intervenir. Desintegración familiar es un punto donde también nos va a afectar. ¿Por qué? Porque la parte de la familia, este vínculo, este pilar que tenemos conjuntamente, va a identificarnos y a orientarnos por dónde ir adecuadamente en una relación. Si yo tengo que mis familia, mis padres, mis abuelos, mis tíos, primos, todo el entorno que me genera, hay un desequilibrio, un desbalance, entonces para mí va a ser normal ese desequilibrio. Para mí va a ser normal que la gente se case, se divorcie, que la gente se case, exista alcohol, exista promiscuidad. Entonces, tener hábito en casa lo vamos a generar y vamos a adquirir una mala cultura durante toda nuestra vida. Carencia de cultura de prevención, esa es la otra. El no hacer estos talleres o no identificar a qué grupo voy a orientar adecuadamente para poderlos apoyar y decir y tomar una buena elección en determinadas cuestiones, vamos a generar que esta falta de conocimiento genere dudas y al final terminamos en ignorancia, ¿no? Que esta parte de decir, ay, sí, ya me lo sé, ¿para qué digo? Si ya sé, ya me lo contaron, o ya lo vi alguna vez, o al final decimos ignorancia porque ya me tocó, o ya lo tengo, y hasta ahí nos quedamos. Entonces, y podemos volver a repetir esta parte del factor. Entonces es muy importante entender que todos estos van conjuntos de la mano, que muchas veces tenemos esta situación de decir caras vemos,
serologías no sabemos, ¿no? Por más guapo o bella o hermosa esté la persona, no sabemos al final qué tiene dentro, ¿no? ¿Quién me asegura que esa persona realmente está sana o no haya tenido anteriormente alguna enfermedad como tal? Y es la forma en cómo yo puedo adquirir ciertas enfermedades. Más o menos hay un promedio por la CDC que nos indica que 1 de cada 8 personas actualmente viven con VIH, pero ellas no lo saben. El hecho de no saberlo es porque tienen miedo a enfrentarse a una realidad que uno mismo se generó. Y uno mismo se generó, ¿por qué? Porque esta parte conductual que decíamos del grupo social, en decir, hoy estoy con una persona, mañana estoy con otra, me va a generar este riesgo y yo voy a adquirir la enfermedad como tal. Y como yo no sé si la tengo realmente, puedo yo estar continuando esta transmisión generalizada y obviamente va a haber una alta incidencia en más casos. Tenemos una tabla aquí donde nos habla que el riesgo, o sea, nos habla de riesgos, de probabilidades de adquirir VIH como tal. Si yo tengo una transfusión de un paquete, 9.2 veces me aumenta el riesgo de yo adquirir el VIH. De una madre, un hijo sin profilaxis, una mamá que se acaba de enterar que hoy tiene VIH, está embarazada, si no toma su tratamiento adecuado, hay una alta probabilidad hasta de 2.2 veces de contagiar a su bebé. O sea, normalmente nosotros tenemos un 50% de contagiarnos. Entonces, imagínense, entonces el aumento este 9.2 veces traspolado en porcentaje se aumenta a un 65 y así nos vamos exponiendo toda esta parte. Compartir agujas para inyección, hablábamos de drogas, ¿no? Esta parte de estar en un grupo selecto de amigos que con ellos son los que me drogo nada más, ¿no? Nada más, ellos son mis cuates, mis best friends, en los cuales yo me comparto esa aguja con todos, pero no sabemos si alguno solamente dice, ellos son mi grupo selecto. Puede ser que alguno vaya a otro grupo y sea parte de otro, y así a su vez es una cadena y es una forma en cómo yo puedo adquirir. Y no nada más inyecciones, también puede ser la parte esta, hemos visto una droga que se llama piedra, en la cual es inhalada, la queman y se quema en la parte de la cara. Entonces tienen lesiones, contacto con sangre, y es así como pueden ir adquiriendo la enfermedad. En la parte de la exposición sexual, tenemos que por sexo anal hay 138 veces más riesgo. ¿Por qué? Porque es un área de mucosa, un área sensible, altamente vascularizada. Entonces, cuando tienen un contacto por esta región, el receptivo puede tener laceraciones al momento de tener el acto sexual. Entonces, por eso va a aumentar más la capacidad de tener esta parte del contagio. En la parte de sexo anal insertivo, obviamente estos famosos grupos que es activo, pasivo, en el cual van a tener esta situación. El activo tiene menos el riesgo, pero lo sigo presentando por el contacto con los fluidos. En el sexo vaginal, la mujer tiene 8 veces más el riesgo, el hombre 4 veces, o inclusive en relaciones lésbicas también se puede ver este contacto. ¿Por qué? Porque hay secreciones, hay un conjunto de ellas mismas. En el sexo oral se ha determinado que el riesgo es muy bajo, y es más, por guías hemos demostrado que el riesgo como tal, a menos que yo tuviera alguna laceración, herida, gingivitis o alguna otra enfermedad que me provoque que esté sangrando por la boca, yo voy a adquirir el riesgo. Cuando tenemos un paciente con VIH se le dice, o todo el mundo piensa, no lo beses, no lo toques, el cepillo dental, adiós, cada quien sus cosas. Eso es un mito, eso es algo que tenemos que detectar. Solamente es contacto con sus fluidos y sobre todo si hayan estado con sangre, ¿sale? ¿Ustedes cuántos tipos de infecciones conocen? Yo hablaba cuando empecé la plática que existen varios tipos, ya sean bacterianas, virales, ¿no? Parasitarias, o inclusive ectoparásitos. ¿Cuánta gente no ha conocido las famosas ladillas? Yo no. ¿Sí saben qué son las ladillas? Entonces estos piojos pueden estar igual en la parte de la convivencia en casa, inclusive si yo no tengo un buen aseo en la parte del cambio de
sábanas de pie, o si yo visito muchos lugares. Esta parte de viajar también me genera que yo tenga una infección. En los hostales en Europa es muy común estar compartiendo la habitación con la gente. Entonces, ¿quién me asegura que la persona que durmió antes que yo no tenía nada? ¿O quién me asegura que la persona que está conmigo compartiendo igual no tenga este tipo de parásitos? Entonces, las bacterias son las más comunes que tenemos en las infecciones. ¿Por qué? Porque son las que vamos a generar nosotros por un mal hábito higiénico. Ya las enfermedades como tal virales, esas sí son las que se tienen por el riesgo que vamos a generar. Y este riesgo es por el contacto sexual inadecuado, ¿no? Porque no usamos el preservativo o compartimos esta parte de las agujas o hicimos una interacción diferente. Esa es la situación que podemos tener. En protozoarios son parásitos, ¿no? Que también pueden generar esta parte de parasitaria que tiene una igual mal hábito higiénico en la pareja como tal. Porque muchas veces, siempre que se enferma alguien de la pareja, la que toma tratamiento es la mujer, ¿no? Ella es la que está enferma y yo estoy sano. Realmente el hombre es el que presenta menos síntomas. Y estos síntomas son los que podemos estar viendo, identificando. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo tengo una infección de transmisión sexual? ¿Cómo yo puedo garantizar que no tengo nada? ¿Alguien? Existen ciertos síntomas principales durante la atención en los cuales yo puedo identificar qué enfermedad puedo llegar a tener. Las principales en los hombres casi siempre es comezón, irritación, dolor al orinar, que también se comparte con la mujer, y sobre todo esta secreción blanquecina o verdosa que puede generar la parte de la uretra, ¿no? Esta secreción vamos a ver que nosotros nos percatamos que nuestro boxer está manchado, está con una secreción verdosa y fétida. Entonces es la forma en cómo el hombre se puede identificar. Y muchas veces en la mujer, hasta que ya está con etapas muy avanzadas de la infección, ella va a empezar con síntomas, y su principal síntoma son las disprepsias, que es dolor al tener relaciones sexuales. Entonces, al tener este dolor, puede también tener un dolor pélvico, en el cual vamos a generar en ellas como un cólico, y lo van a manifestar, es por mi cólico menstrual, ya me va a bajar, o alguna otra cosa, y se enmascaran los cuadros. Identificar muy bien cómo voy a saber cuándo tengo una infección de transmisión sexual es lo más importante. Y la otra, que aparte de identificar estos síntomas y signos, es saber que si ya tengo alguno de estos, tengo que acudir inmediatamente a una valoración médica. Las valoraciones médicas es lo primordial que tenemos que hacer. Y a veces el miedo de saber que tengo algo es la parte en la cual me va a impactar y me va a generar que yo no vaya, y que entonces esto progrese y continúe, y en el caso de una mujer que tengamos con BPH, ¿qué es lo principal que va a generar? Cáncer. Y cáncer cervicouterino en una mujer de 24 años, en una mujer de 30 años, que está en una etapa plena, en una etapa tan joven, presentando ya enfermedades que habitualmente no se presentaban. O infecciones más severas como clamidia, que hacen una destrucción total del órgano. Inclusive hemos visto que tanto en el hombre como en la mujer hay un dismorfismo, o sea, degeneran toda la parte del tejido y pareciera que se cayera a pedazos. Imagínense en la mujer que empiecen que están menstruando, no paran de menstruar, siguen sangrando, hasta que empiezan a caer como cachos de carne, ¿no? Como un coágulos. Entonces, eso son cosas que ya son altamente crónicas, pero sí se pueden generar. Y en el hombre es más común esta secreción y la comezón, o que empiecen a salirles granitos. Y estos granitos son las famosas pústulas o úlceras que se van a presentar. La siguiente diapo está un poco mal librosa, ¿sale? Está muy fea, pero se las quise traer porque es la forma real en la cual nosotros llegamos a ver a los pacientes que llegan, ¿sale? Esta es la forma real de cómo se ve una infección de transmisión sexual. Sífilis. Vemos las lesiones en el pene, en el testículo, cómo son las úlceras que se pueden ver.
La parte de los labios de las mujeres se aprecia y se evidencian las lesiones como tal. Tricomonas, inclusive miren, hasta los bebés pueden tenerla. ¿Por qué? Porque es un mal hábito, son bacterias que están ahí, parásitos que se alojan, ¿no? Y que están causando su enfermedad como tal. Herpes, ¿no? Famoso fuego labial, que en el herpes existen dos tipos, herpes tipo 1 y herpes tipo 2. Tipo 1 lo conocemos que es de la cintura para arriba y tipo 2 de la cintura para abajo. Pero muchas veces se empieza a mezclar, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos esta parte del famoso cunnilingus, en el cual vamos a tener que estar mezclando esto. ¿Qué es el cunnilingus? Cunnilingus. Exacto. ¿Qué es? ¿Qué es? Dilo. ¿Todos lo hacen o algunos lo hacen o nadie lo ha hecho? Estimulación oral. Exactamente, ¿no? Es sexo oral, ¿no? Al final, como lo llamamos. Entonces, esta es muy común presentarlo siempre y más en las mujeres porque ellas tienen una alteración hormonal cada 28 días. Entonces, cuando tienen este estrés y empiezan con fuegos labiales, es una forma de saber que ella tuvo o tiene la presencia del herpes tipo 1. En el tipo 2, esta lesión no desaparece. En el tipo 1 le quitamos el estrés, damos inicio de tratamiento y empieza a desaparecer o se cae, ¿no? Es una costrita que pasó. Y en el tipo 2 es una lesión que igual va desapareciendo, pero un poco más larga, queda constante. Y empieza inclusive a infectarse esta zona y ahora imagínense tener aquí una lesión en la boca, ¿no? Por esta infección como tal. Gonorrea es prácticamente la salida de líquido, ¿no? De secreción verde purulento en el cual podemos identificar. Y clamidia, les puse la imagen más bonita que encontré, ¿no? Es un cervix destruido totalmente en una mujer con clamidia, ¿sale? Entonces su cervix está totalmente deshecho. ¿Y esto qué me va a llegar a hacer en esta mujer? Las siguientes complicaciones: esterilidad sobre todo, ¿sale? La mujer se convierte estéril, se hace infértil, tiene cáncer cervical, existe una enfermedad pélvica que ella va a tener estos cólicos y cólicos y cólicos y cólicos, pero no es un cólico, son dolor, se le llama, es un dolor pélvico insoportable, incapacitante, en el cual me lo puede llegar a generar. Abortos, la mujer tiene más tendencia a tener más complicaciones. ¿Por qué? Porque cuando ya deseó tener un bebé, no lo va a poder tener. Va a tener abortos secuenciales hasta que no tengamos un control en esta infección. Partos prematuros igual, ¿no? Son las principales causas en las cuales podemos tener un parto prematuro. Infecciones posparto, ¿por qué? Porque hace una apertura, hay sangrado, la bacteria, virus, parásito se mete en la sangre e infecta de manera sistémica, ¿no? Y el dolor pélvico crónico. En los hombres igual, clamidia, si no es un tratamiento adecuado, causa infertilidad, ¿sale? Ureoplasma igual. Son ciertas enfermedades que al final llegan hasta las gónadas, ¿sale? Hasta la parte testicular y pueden provocar infertilidad. Cáncer de ano, cáncer de pene, ¿sale? Por la parte del BPH que se puede recorrer, estenosis ureteral y estenosis uretral. Estos dos tipos de estenosis es muy común. Vieron las lesiones que teníamos previas, ¿no? Se veía ahí una lesión. Entonces, ahora imagínense el pene con un agujero, ¿sale? Suena muy drástico, pero es real. Así es como se ve las estenosis y se empiezan a ver y encontrar un orificio de salida, porque esa úlcera está creciendo, está excavando y hasta que llega a una salida. Lesiones o infecciones a nivel testiculares, y en el hombre es muy común que genere demencia, ¿sale? Porque la mujer es más valiente que el hombre. Entonces, al final un hombre infectado genera cuadros demenciales de crisis de ansiedad y desesperación porque no sabe qué hacer. Esta cultura famosa machista que tenemos genera que el decir yo puedo, yo lo hago, y cuando ya lo tiene realmente no sabe qué hacer y no sabe a quién pedir ayuda porque se cierra.
Entonces, aquí es importante tener que esta ayuda que podamos generar se enfoque para él mismo, para un tratamiento adecuado, porque esa es la parte primordial que debemos tener. Hablando ya del término de toda esta parte de las emociones que me puedan generar, esta parte de la prevención debemos tener muy enfocada, y no simplemente es la prevención en decir, ok, dame un preservativo y con eso ya la hice. No, el preservativo solamente es para algunas enfermedades, no para todas. Entonces, las enfermedades que se transmiten normalmente por secreciones son mucosas, son las que vimos hace rato, exceptuando herpes. Entonces, el ponerte un condón no te va a librar de tener herpes, ¿sale? Sí te va a librar de tener VIH, pero no te va a librar de tener otras enfermedades, parasitarias inclusive. La famosa frase que tiene la CDC, hazte tu prueba. ¿Cuántos de ustedes han hecho una prueba rápida para VIH? Solo dos personas, un valiente y uno que medio quiso decir. Eso está perfecto, pero todos los demás, ¿quién sí se la ha hecho? Nadie. Entonces, ¿quién garantiza que ustedes, caras vemos, serologías no sabemos? Yo sé que cada uno tiene su perspectiva y dice, no, yo no he tenido nunca relaciones, está bien, pero no nada más de ahí puedo tener esta parte del VIH. Pruebas de tratamientos oportunos, o sea, hago una prueba de detección para otros tipos de enfermedades, que la mayoría parte de la prevención y este tipo de enfermedades hacemos inmunologías o diagnósticos por sangre, cultivos de la secreción para identificar el tipo de bacteria y poder dar un tratamiento adecuado y oportuno. El tratamiento adecuado es lo mejor para interrumpir, pero no es solo para una persona. El tratamiento es para los 2, los 3 o los 8 que sean. Entonces, esto es lo más importante que debemos de tener, porque si uno falta en tomar el tratamiento, nunca vamos a poder erradicar la enfermedad como tal. Ahora, actualmente tenemos estas famosas partes de los PrEP y de los PEP, que son tratamientos profilácticos en la parte de VIH, la famosa pastillita azul, ¿no? Este medicamento que se llama Truvada, que más o menos su bote sale como en unos 18,000 pesos. Entonces, este medicamento, cuando uno tiene una acción de alto riesgo o que piensa que haya tenido contacto con alguien que tenga VIH, van a su centro de atención, lo refieren a un Capacits o con nosotros, ¿no? Y empezamos un tratamiento profiláctico durante todo un mes, ¿sale? Este tratamiento en ciertos lugares se da de forma gratuita, que es en la parte del sector salud pública, y en la parte privada tendrían que costear. Entonces imagínense, 18,000 pesos en un mes, sale más barato ir al antro que haber hecho alguna locura, ¿no? Entonces, y aparte, si yo lo tomo dentro de las primeras 24 horas, garantizo que el 100% de riesgo no adquiera la enfermedad. Pero si voy dejándolo pasar hasta después de 72 horas y lo inicio a tomar, de nada sirvió. Y entonces, en vez de estar tomando un tratamiento profiláctico, pues ya estás tomando tu tratamiento de por vida, ¿no? Y en la parte de los post, el famoso PEP, es para estas familias o pacientes que tenemos que se les llaman serodiscordantes. Este tipo de pacientes significa que mi pareja tiene VIH, pero yo no lo tengo. Es un tipo de parejas que no se ha identificado la causa o cómo es la razón de por qué no se ha infectado la pareja ya, a pesar de haber tenido relaciones sin protección. Entonces, este tipo de parejas, la discordante, el paciente que no tiene VIH o que en todas las pruebas serológicas que se le han determinado a esa persona no han demostrado que esté infectado. Se le inicia a dar tratamiento porque hay una fase latente, una fase de espera, de incubación de aproximadamente un año. Entonces, de hoy a un año yo puedo garantizar si esa persona realmente tenía o no tiene VIH como tal. Y se inicia el PrEP precisamente para garantizar que
que no exista estos picos de carga virales que podamos tener. En la parte del embarazo existen dos formas de cómo voy a tenerlo. Una forma va a ser la parte de la toma del tratamiento profiláctico, ya sé que estoy embarazada, tengo que tomar el tratamiento, y la otra es el aborto, ¿no? Si estoy en una temprana edad como tal, ¿para qué? Para que el producto, el bebé, no adquiera la enfermedad y no tenga complicaciones, porque las complicaciones más severas en ellos, como estaba en la gráfica pasada, son malformaciones congénitas, ¿no? Son malformaciones en las cuales puede tener un degenere morfológico completo al niño, que el bebé venga ciego, tenga glaucoma, sordo, ¿no? Cause sordez por una hipoacusia que genera una alteración a nivel del oído. La otra parte es retraso mental, ¿no? Falta de desarrollo en el crecimiento. Son niños que tienen esta parte del retraso, pero debido a una infección como tal. Y que exista tratamiento para todos. Aquí en Salubridad, en la parte de México, el tratamiento está muy ligado a los sectores. Salud tenemos Capacits, ¿no? IMSS, ISSSTE también tienen sus centros de CLAICIDA, se le llaman centros de atención para pacientes con VIH. Y entonces estos son los lugares donde ellos van a abastecer adecuadamente que existe el tratamiento. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hoy inicio el tratamiento con 3 retrovirales y al mes yo lo deje. Y lo dejé no porque yo quiera dejarlo, sino porque ya no hay tratamiento que me estén dando por la parte pública. Y eso es algo muy importante que tenemos que estar cuidando en el sector, sobre todo público, para que pueda haber un adecuado apego al tratamiento. La otra, este apego al tratamiento en VIH es muy lamentable. ¿Por qué? Porque estos medicamentos van a hacer ciertas alteraciones a nivel hepático y a nivel renal, o sea, su hígado y su riñón se los va a echar, ¿no? O sea, se los va a acabar completamente y vamos a tener que empezar con complicaciones metabólicas como tal. O las otras que puede generar también cuadros de alucinaciones. Entonces, dependiendo de la persona, tiene diferente efecto. Entonces, yo estoy dejando el tratamiento porque ahora veo monitos verdes caminando, o siento que me están agrediendo, o que me están buscando, o alguna parte de estas crisis de ansiedades generadas por retrovirales, porque también lo puede presentar. Esta parte es muy importante porque ahí nos enfocamos en el apego al tratamiento, ¿no? Y la otra es la discriminación. Cuando uno se entera que tiene VIH o que tiene alguna enfermedad, se siente observado por todos y piensa que todos ya saben. Entonces, por esta razón significa que nadie le va a empezar a hablar, o todo el mundo lo va a estar eliminando de su parte, de sus grupos sociales. Entonces, esta discriminación va a empezar y va a haber el señalamiento, ¿no? La acusación de, ay, no te juntes con ella, o ya se fue con la acidosa, ¿no? O ya está con alguien. Entonces, esas terminologías que generamos a veces afecta este famoso bullying que se hace en la gente. Lo que va a determinar al final es que los pacientes se suiciden, ¿no? Entonces, sí, ya no hay tantos casos, pero ha habido más muertes debido a esta alta discriminación que se presenta. Y sobre todo, enfocarnos en que podemos salvar nuestra propia vida sabiendo que hay la mejor forma de tener que identificar para llevar a cabo un adecuado seguimiento y tratamiento. Esto está enfocado mucho en las circunstancias y situaciones que tenemos que determinar con toda la juventud, porque nosotros casi siempre estamos muy enfocados a vivir cada día y a disfrutar cada momento. Entonces, si somos aquellas personas que cada 8 días estamos en las zonas más altruistas, ¿no? No sé, yo no soy de aquí del DF, solamente conozco como Condesa o zonas como la del Valle, que hay antros, bares muy frecuentes, el World Trade Center. Entonces, si frecuentamos estas zonas, es más propicio que yo tenga el riesgo de adquirir alguna situación, y no porque vaya ahí ya sé que me voy a enfermar, sino porque los grupos selectos son los que van a determinar quién le toca y a quién no le toca. Otra de las partes, tenemos que el preservativo
solamente va a cumplir un 80% de seguridad en prevención de transmisión de cualquier enfermedad. El inicio temprano de tomar medicamentos y estar continuando con el tratamiento disminuye hasta un 98% que mi pareja no se enferme o no adquiera la enfermedad. El uso de la circuncisión, el tener la parte religiosa, esta circuncisión genera un riesgo también para el hombre. El paciente que está circuncidado tiene menos riesgo del paciente circunciso, de que no está circunciso. El que no está circunciso, que llamamos prepucio, es un parte tejido de piel que va a envolver la parte del glande, ¿no? Entonces, nosotros generamos una secreción que se llama esmegma constantemente y diaria. Esta secreción es normal, esta secreción es transparente y alina y pareciera como un moco, ¿no? Como el moco de igual vaginal. Entonces este esmegma va a estar más en contacto con nosotros y con nuestros fluidos y ahí puede alojar a todas estas bacterias. En el momento de estar alojándolo y no tener una adecuada limpieza, me va a generar que también aumente el riesgo comunitario. Las historias previas, ¿no?, de mis parejas que yo he tenido, si estoy con alguien, pero sé que ya ha estado como con 100, pues yo sabré si me aviento o no me aviento al tren, ¿no? Pero igual no es lo mismo también tener 100 parejas y saber que esas 100 parejas estuvieron sanas, a que esté con solamente una y esa persona ya tenga la enfermedad como tal. Entonces, o usamos el preservativo o la mejor prevención de todas, la abstinencia, ¿no? Y la abstinencia nos genera que no tengamos esta parte del contacto sexual y de relaciones como tal. Pero eso realmente casi no lo hacemos, nadie, muy poca gente, y solamente por ciertas religiones sí está muy medido en quienes sí hay un contacto y en quienes no hay un contacto como tal sexual. Entonces, al final, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual no es un simple acto, es un hábito que tenemos que ir siguiendo constantemente, porque son situaciones que vamos a enfrentarnos día a día con nuestra pareja o con nuestras múltiples parejas que podamos tener. Entonces, lo más importante siempre es saber cuándo tengo yo que hacerme una prueba. Los invito realmente a que se hagan una prueba, la gente que no sabe esta parte de la situación, porque yo puedo generarme la enfermedad de VIH, sí, por el uso de otras circunstancias, ¿no? No nada más es la sexual, también puede ser por otros tipos de circunstancias.